Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando yo tenía 16 años me convertí, y en la iglesia donde yo nací como cristiano se hacían reuniones todos los días. Había culto todos los días de 7 de la noche a 8:30 o 9 de la noche. Y cuando yo tomo la decisión de congregarme, lo hice solo, porque aunque mi familia se había convertido, ellos no querían congregarse. Así que yo tomé la decisión de congregarme y lo hacía todos los días. Pero aparte, en el lugar en que vivíamos es un lugar montañoso, es un pueblo montañoso, y yo tenía que caminar todos los días 3,5 kilómetros de ida y 3,5 kilómetros de vuelta, que alrededor de 40 minutos gastaba caminando. Como no tenía plata para el transporte y como tampoco había mucho transporte, pues tenía que caminar. Y yo llegaba a la iglesia aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Siempre salía de mi casa a las 5 de la tarde para llegar a la iglesia a las 5:30, porque aunque el culto empezaba a las 7 de la noche, yo tenía hambre, yo tenía sed, yo quería llegar antes para orar. Nadie me pedía que lo hiciera, de hecho no había nadie en esa iglesia que lo hiciera. Yo llegaba, golpeaba en la puerta del templo y salía una anciana a recibirme, que era líder de la iglesia. Y prácticamente ella estaba a cargo de toda la iglesia, porque aunque la iglesia tenía un pastor, este pastor estaba con muchos problemas personales, muchos problemas familiares, así que él iba de vez en cuando a predicar la bendita palabra del Señor, pero en realidad la que estaba a cargo de todo era esta mujer, esta líder de la iglesia. Y ella abría la puerta y yo le decía que había llegado a orar. Ella no conocía muy bien mi nombre, no lo recordaba, pero me abría la puerta. Así sucedió los primeros 3 meses. Y yo llegaba allí y comenzaba a orar. Pero hay algo que pasa conmigo, que yo soy una persona muy apasionada. A mí me gusta orar, pero me gusta ser ferviente en la oración. A mí me cuesta orar en voz baja, me cuesta orar muy pasito. Yo tengo que hablar duro, a mí me gusta gritar, gemir, porque cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me di cuenta que cuando Jesús oraba, su oración era ferviente. Cuando Él entra a Jerusalén, Él llora diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuando Él está orando allí en Lucas 22:44, dice que era su oración tan tremenda, tan impresionante, que aún su sudor se convertía como en gotas de sangre que caían de sus sienes. Cuando yo leo en la Biblia cómo oraban los grandes hombres de Dios, dice allá en Santiago capítulo 5 verso 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En el verso 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero escuchen lo que dice que oró fervientemente. Cuando yo miro en la Biblia, las oraciones que tuvieron respuesta en su mayoría fueron oraciones de hombres apasionados por Dios y apasionados por hablar, por orar, por buscar la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y yo creo que debemos volver a esos tiempos donde éramos apasionados por el Señor,
Y lo demostrábamos en nuestra vida a través de nuestras emociones, sentimientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Pero quiero seguirles contando acerca de este testimonio. Yo llegaba a las 5:30 a la iglesia y tenía alrededor de 1 hora y media para orar antes que empezara el servicio. Yo estaba recién convertido. No tenía ningún cargo en la iglesia, era un joven de 16 años. Esta mujer que era el líder de la iglesia, que era anciano de la iglesia, que tenía ese cargo y prácticamente estaba a cargo de toda la iglesia, simplemente me dejaba entrar y que quizás me veía con extrañeza. Como un joven de 16 años llega a las 5:30 todos los días al templo a orar, cuando a esa edad los jóvenes deberían, bueno, eso es lo que cree el mundo, pero a esa edad los jóvenes están conquistando niñas, o están con sus amigos, o están jugando, o algunos están jugando billar, o incluso algunos están en los vicios perdidos. Pero no es común que un joven a la edad de 16 años, su pasión sea llegar todos los días a las 5:30 de la tarde a la iglesia para tener un tiempo de oración con el Señor antes del servicio. Eso no es común. Pero realmente todo esto no empezó allí. Dios tiene formas de tratar con sus hijos. Y la Biblia nos enseña claramente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aun cuando parezcan cosas muy duras, muy difíciles. Nosotros los cristianos debemos tener la esperanza que por más difíciles que parezcan las situaciones que vivimos en nuestras vidas, Él prometió que esas situaciones Él las iba a cambiar en bendición siempre y cuando estuviéramos haciendo su voluntad. Porque el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Todo empezó realmente cuando yo tenía 11 años. Yo me convertí a los 16 años, pero todo empezó a los 11 años. Yo recibí mi llamado a los 11 años. Y no piensen en algo místico o misterioso, no. Cuando yo tenía 11 años, me diagnostican una enfermedad en mis ojos, que según los médicos me iba a dejar ciego a los 21 años. El consejo de los médicos fue que me sacaran de estudiar, así que mis padres me sacaron de estudiar. Pero eso hizo que yo me volviera una persona retraída, tímida, incapaz de interactuar con personas que no conocía. Me volví una persona absolutamente solitaria. Pero recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios estaba preparando mi vida para que yo finalmente le sirviera, aunque yo no lo sabía. Y aunque fueron tiempos muy difíciles, solitarios, Dios supo tratar conmigo. Y les cuento que recibí mi llamada a los 11 años, pero me convertí a los 16, porque fue como Jeremías. Jeremías recibió su llamada en el capítulo 1 de Jeremías. En el verso 5 Dios le dice: antes que nacieras te conocí, antes que fueras concebido te predestiné, te di por profeta a las naciones. Pero luego dice en el capítulo 15: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces la conversión de Jeremías vino 15 capítulos después. Pero conmigo fue algo igual. A la edad de 11 años me diagnostican esta enfermedad, me sacan del colegio, me vuelvo una persona solitaria, retraída, súper tímida. Pero aparte de eso, mi hogar, el hogar en el que yo nací y crecí, se destruye, se desmorona. Mis padres toman la decisión de divorciarse. Así que como yo era el menor de la familia, y junto con mi otro hermano que me seguía en edad, comenzamos a rodar de hogar en hogar, porque ahora no teníamos un hogar sino un hogar dividido.
Y de vez en cuando estábamos con mi mamá, 6, 7, 8 meses. Después estábamos con mi papá, 6, 7, 8 meses. Y entonces yo era una persona muy tímida, retraída, mientras mis hermanos salían a jugar, a tener amigos, a tener novias, se iban a fiestas. Yo estaba simplemente leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Porque como era incapaz de salir con ellos a interactuar con otros jóvenes, con otros niños, o a ir a alguna fiesta o algo, lo único que yo encontraba para hacer en casa era leer. En ese momento no había televisor en mi casa. No estaba estudiando. Por eso yo solo hice hasta cuarto de primaria. No tengo más estudio. Eso fue todo lo que yo estudié. Pero esa es otra historia. Y estaba allí leyendo y leyendo y leyendo, retraído, tímido. Pero recuerden, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque fue allí donde el Señor me encontró. Fue en esa soledad donde el Señor me llamó. Fue en ese lugar donde Dios por primera vez habló a mi vida de manera personal. Aunque era un niño, aunque no tenía idea, aunque no conocía al Señor, como el Señor le habló a Samuel. Resulta que le traen un televisor a mi padre a su casa, a su apartamento. Y había solo televisión pública. No había cable o no había alguna antena. No, televisión pública. Y yo prendí el televisor, dejé de leer. Había muchos libros para leer y había leído todos los libros, no porque fuera un buen lector, pero era porque no tenía nada que hacer. Lo único que tenía para hacer era leer, pues me la pasaba todo el día encerrado mientras mis hermanos salían a conquistar niñas o a jugar o a estar con otros jóvenes. Yo estaba leyendo todo el tiempo. Pero recuerdo que yo prendo el televisor en la televisión pública y había una historia allí en dibujos animados. La calidad seguramente era muy mala. Pero de alguna forma esta historia captó toda mi atención. Robó toda mi atención, me fascinó esa historia. Y la historia era de un hombre que tenía un vestido muy extraño, de pelo largo, parecía como un hippie. Y este hombre se enfrentaba a un reino. Y este hombre de pronto salía a correr y corría mucho más rápido que los caballos. Y este hombre de pronto hacía descender fuego del cielo. Y este hombre de pronto hacía que los ríos se abrieran para él pasar. Y este hombre literalmente salía volando en un carro de fuego. Este hombre también detenía la lluvia. Entonces yo pensaba que era un superhéroe. Y yo estaba fascinado. Yo decía, ¡wow! ¡Qué impresionante! Aparte porque no había visto películas de superhéroes. Pero yo estaba fascinado con esa historia. Me conectó. Ahora, mi abuelita era cristiana, pero mi papá no era cristiano. Y mi mamá había sido católica toda su vida. Así que yo estaba allí sin conocer mucho del Señor. Pero de alguna forma yo entendí que esa historia estaba en la Biblia. Así que tomé una vieja Biblia luego que se acabó esa televisión, ese programa, y comencé a leer. Pero como no sabía dónde leer, dije, pues debo leer desde el principio. Así que tomé el libro de Génesis y comencé a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, buscando la historia. Y leí el libro de Génesis, y leí el libro de Éxodo, y leí el libro de Números, y leí Deuteronomios, y leí todo el Pentateuco y no lo encontré. Luego leí el libro de Josué, el libro de los jueces, y tampoco. Y así continué leyendo la Biblia. Y llegué al el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, pero no encontré la historia. Así que seguí leyendo la Biblia y luego leí a Crónicas y leí los Salmos y los profetas menores y los Evangelios y las cartas paulinas y las cartas universales, y luego llegué a Apocalipsis y leí toda la Biblia y no encontré la historia.
Pero yo dije, esa historia debe estar en la Biblia. Seguramente la salté. Seguramente no leí con atención. Así que tomé de nuevo la Biblia y empecé de nuevo en Génesis y comencé a leer Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomios, y así continué y volví a leer toda la Biblia hasta Apocalipsis y no la encontré. Pero no me di por vencido. Yo dije, esa historia tiene que estar en la Biblia, porque Dios tiene formas de tratar con sus hijos. Dios había permitido que yo en ese momento fuera una persona solitaria, que no podía estudiar a raíz del divorcio de mis padres. Esto también hizo que yo me sintiera incluso mucho más perdido, más solitario. Claro, porque mis padres tenían tantos problemas que no tenían tiempo para dedicarse a nosotros, digamos, con todo su interés. No era que no nos amaran, pero ellos estaban con muchos problemas. Mi padre había caído en el alcoholismo y yo en ese tiempo estaba viviendo con mi padre. Entonces, esto me dio mucho tiempo. Entonces yo tomé la Biblia y volví a leer desde Génesis, y resulta que llegué otra vez hasta Apocalipsis y no encontré la historia. Pero algo me decía que estaba allí en la Biblia. Esto sucedió en unos 3 meses. Leí la Biblia aproximadamente 3 veces, porque Dios estaba preparando mi vida para su servicio. Yo no estaba estudiando, pero Dios estaba siendo mi maestro. Yo no estaba estudiando literatura, yo no estaba estudiando geografía, yo no estaba estudiando historia, pero estaba estudiando la Biblia y no lo sabía. Estaba leyendo la Biblia y no lo sabía. Pero yo recuerdo que al final de leer por tercera vez la Biblia en Apocalipsis, yo me arrodillé frente a un sillón que había y oré diciéndole, Señor, yo no sabía, aparte yo no sabía orar, pero había visto a mi abuelita muchas veces orar, y entonces yo hice lo que ella hacía. Yo me arrodillé, levanté mis manos, lloré y dije, Señor, si esta historia está en la Biblia, yo quiero conocerla. Bueno, no sé si dije Señor o Dios o Padre, no sé si dije Jesús, yo simplemente oré. Y de forma milagrosa abrí la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y comencé a leer la historia de este hombre. Este hombre era el profeta Elías, y comencé a leer esa historia una y otra vez, y durante ese tiempo la leí muchas veces. Pero yo finalmente me arrodillé allí frente a esa Biblia, alcé mis manos al cielo y dije, Señor, yo no quiero hacer otra cosa en la vida que no sea ser como este hombre Elías. Yo quiero ser como ese profeta de fuego. Lo único que quiero hacer en la vida es servirte. Y estaba llorando. Ese fue mi llamado. Pero yo no entendía la validez de mis palabras. No entendía el compromiso que estaba asumiendo. No sabía nada de eso. Por eso la Biblia dice que cuando vayas a la presencia del Señor, que mejor seas de los que hablan poco, y no sea que usted prometa algo y luego no lo pueda cumplir. Y yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero ser como ese siervo y no voy a hacer otra cosa en la vida que no sea servirte. Pero yo no había sido convertido. Ese fue literalmente mi llamado. Dios utilizó milagrosamente la historia del profeta Elías que salió en la televisión pública, y utilizó milagrosamente ese tiempo donde yo estaba absolutamente solo y no tenía amigos, y mis hermanos estaban lejos haciendo otras cosas. Utilizó milagrosamente el que yo leyera la Biblia y por alguna razón no encontrara esa historia. Así que leí la Biblia muchísimas veces. Y allí hice un llamado, hice un compromiso con Dios. Pero no entendía la validez. Luego fui creciendo. Y a la edad de 15 años conocí el alcohol. Comencé a tomar.
comencé a trabajar y aunque seguía muy solitario, sin embargo yo me escapaba y me iba a tomar alcohol. Pero Dios tiene planes con sus hijos, con los que ha predestinado y llamado, como a Jeremías. Recuerdo que a los 16 años me fui a vivir con mi madre y para ese tiempo un hombre llegó a predicarnos la bendita palabra del Señor. Y él tuvo mucha paciencia con nosotros, duró mucho tiempo predicándonos hasta que finalmente yo dije, sí, acepto al Señor. Y en esta iglesia donde nací, este hombre pertenecía a esa iglesia donde se hacían culto todos los días. Y a pesar de que mi madre también aceptó a Cristo, porque en ese momento vivía con ella, el esposo de mi madre aceptó a Cristo, ellos no querían congregarse, pero yo tomé la decisión de congregarme todos los días. Y todos los días caminaba 40 minutos para llegar a la iglesia bajando y 40 minutos para llegar a la iglesia subiendo. Ahora, nadie me animó a que yo fuera a la iglesia. Nadie me animó para que yo me congregara. Bueno, aparte de este hombre que nos había predicado la palabra. Pero en sí, nadie me había dicho que lo hiciera. Nadie me animó para que yo decidiera llegar a la iglesia 1 hora y media antes para tener un tiempo de oración. Pero cuando yo me convertí, realmente me volví una persona muy apasionada por Dios. Aparte, en ese momento pues estaba soltero, vivía con mi madre y ella no me exigía que yo trabajara. Yo les ayudaba allí en la finca donde vivíamos, les ayudaba en la mañana, pero el resto del tiempo lo tenía libre, así que yo recuerdo que me levantaba muy de madrugada a las 4 de la mañana y oraba como hasta las 8 de la mañana, les ayudaba a ellos y luego a las 12 del día me encerraba en mi cuarto y oraba otras 2 horas y luego leía la Biblia unas 4 horas, luego me alistaba y me iba para la iglesia. Esa era mi rutina todos los días. Cuando llegaba de la iglesia a las 10 de la noche, yo estaba otra vez orando. Y oraba fervientemente. Cualquiera que escuche estos mensajes, cualquiera que me haya visto predicar en la iglesia, sabe que soy una persona muy apasionada. Saben, yo no estoy imitando a otra persona. Yo soy así, apasionado. Aparte, antes que mi padre y mi madre se separaran, crecimos en una finca ganadera. Y en esas fincas ganaderas, la gente habla todo a gritos, y más en ese tiempo que no habían celulares, o no teníamos walkie-talkies, radioteléfonos, no. Todo era a los gritos. Era cierre la puerta para que las vacas no se salgan. Y uno respondía, ¿qué? No entiendo. Así se hablaban. Y esto ha hecho que yo sea una persona que hable duro. Y sea una persona muy apasionada por predicar o por orar. Y fue la oración de Jesús lo que hizo que sus discípulos se asombraran. Fue la oración de Jesús lo que hacía descender la gloria del Padre sobre Jerusalén. La oración es tan importante, pero siento que la hemos abandonado. Siento que la iglesia ha dejado la oración. Siento que la iglesia ha perdido esa pasión por buscar al Señor. Que nos hemos enfocado en tantas cosas, pero no en orar. Y hoy la iglesia está llena de atribulados, de angustiados, de enfermos, de gente arruinada. Pero cuando uno les pregunta por su comunión con el Señor, por su vida de oración, no pueden decir nada, porque sencillamente no tienen comunión con Dios, porque no quieren orar en casa, porque no quieren buscar la presencia del Señor. Y muchas veces cuando oramos, lo hacemos de manera ya automática, como si estuviéramos rezando, como si hiciéramos parte de alguna secta o religión y nos hubieran enseñado un rezo. Y aparte parece una oración muy apática, muy distante. Es más, si yo te pregunto, ¿qué fue lo que acabaste de orar?
Hace un momento, ¿te acordarías? ¿Fuiste consciente? Cuando el apóstol Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Porque la mayoría de veces es una oración o un rezo mecánico, como el Padre Nuestro, o como hacen algunos amigos católicos, el rosario. Pero no somos conscientes de lo que estamos orando. Así que cuando yo me convertí, tomé la decisión de ir a la iglesia, esto trajo una gran pasión en mi vida, y como tenía que hacerlo, o como quería hacerlo mejor todos los días, porque en la iglesia se hacía culto todos los días, de 7 de la noche a 9 de la noche, entonces yo llegaba temprano a orar, caminaba, pero esto me hizo una persona apasionada por su presencia. Hoy la iglesia está al alcance de todos, incluso a través de las redes sociales. Pero esto ha creado que la gente deje de ser gente apasionada por el Señor. Porque cuando a una persona no le cuesta algo, tampoco le da importancia. La iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, para poder crecer, tuvo que sufrir una persecución. Y como decía Billy Graham, a veces los problemas de la paz son más tremendos, más fuertes y más peligrosos que los problemas de la guerra. Cuando todo lo tenemos al alcance, cuando una persona para ir a la iglesia tiene su automóvil o tiene un transporte público, el metro, un autobús, cuando la iglesia queda cerca, la gente entonces ni siquiera quiere congregarse. Pero Jesús nos muestra el poder de la oración, el poder de una oración ferviente, como yo les decía. El poder de una oración como la que hizo Moisés cuando Dios iba a destruir al pueblo. Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo y dijo: si vas a acabar con este pueblo, primero me tienes que acabar a mí. Ahora el Señor está buscando gente apasionada por buscar su presencia, gente apasionada por orar, gente apasionada por estar delante de Él. Dice en Ezequiel capítulo 22 y el verso 30: y busqué entre ellos quien hiciese vallado y quien se interpusiera entre mí y el pueblo para que yo no lo destruyera, y no lo hallé. ¿Saben? Dios está buscando gente como Moisés, que se interponga entre él y el pueblo, que pida al Señor que bendiga a estos hijos, que pida al Señor que tenga misericordia de esta nación. Dios está buscando gente como Samuel, que cuando los israelitas salieron a la guerra y no habían armas en Israel y enfrentaban a los filisteos, Samuel alzó sus brazos, lloró y clamó, y desde el cielo cayeron rayos, cayeron truenos y hicieron gran estrago en el campamento de los filisteos. Dios está buscando gente como Elías, que clame para que haga descender fuego del cielo. Necesitamos avivamientos locales en nuestras iglesias. Y Dios está buscando gente que en la iglesia haga la diferencia. No está buscando pastores solamente, no está buscando líderes de alabanza solamente, no está buscando gente que sirva solamente. No, Dios está buscando gente que esté apasionada por orar, que esté apasionada por su presencia, que esté apasionada por buscarle, que le diga: Señor, aquí estoy, heme aquí. Gente que como Nehemías pueda orar y llorar y decir: Dios mío, por favor, perdona los pecados de tu pueblo, concédele gracia a tu siervo. Esa fue la oración de Nehemías en el capítulo 1. Cuando él se entera de cómo estaban viviendo sus hermanos, entonces él dice que estuvo afligido y estuvo orando y buscando el rostro de Dios, y Dios le dio gracia delante del rey. Dios está buscando gente como Daniel, que durante 21 días estuvo en la presencia de Dios orando por su pueblo, porque él entendía que
el pueblo debería ser libre después de 70 años de cautiverio, pero aparentemente el pueblo seguía cautivo y él preguntó por qué. Así que él buscó la presencia de Dios y a los 21 días el Señor vino y le dijo: desde el primer momento que dispusiste tu corazón, yo tuve la necesidad de venir, pero se me opuso el príncipe de Grecia. Hay oposición en los cielos para que venga la respuesta, pero esa oposición tarde o temprano se va a destruir, se va a acabar por aquel que se levante apasionado por orar, por aquel que se levante apasionado por buscar su rostro. ¿Saben? Los discípulos no fueron impresionados solamente cuando Jesús echaba afuera demonios. Los discípulos no fueron impresionados por el Señor cuando Él sanó enfermos, sanó un ciego, cuando levantó un paralítico. Los discípulos del Señor no estaban impresionados solamente cuando vieron a Jesús resucitar muertos. Pero hubo algo que llamó la atención poderosamente de los discípulos. Y fue cuando vieron a Jesús orar. Cuando Jesús estaba orando. Yo quiero que pienses en una oración tan poderosa como la que hacía Jesús. Es decir, los discípulos, en el capítulo 11 de Lucas, el verso 1 donde leímos, los discípulos no le dicen al Señor: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a multiplicar el pan. Señor, enséñanos a pescar. No le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. No le dijeron: Señor, enséñanos a resucitar muertos, a echar fuera demonios. No. Pero dice que se acercaron a Jesús cuando Él estaba orando, cuando Él terminó de orar, y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es decir, que los discípulos estaban asombrados, absortos, porque cuando Jesús oraba era algo impresionante. Cuando Jesús oró por aquel mudo y sordo, dice que Él gimió en el espíritu y dijo: Efata. Jesús gemía, como dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que quieran gemir delante de la presencia de Dios. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que quieran clamar como clamaba Jeremías. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que puedan orar como estaban orando Pablo y Silas en el capítulo 16 del libro de los Hechos, después de ser azotados y heridos. Yo sé que todos tenemos problemas. Yo sé que todos pasamos por situaciones difíciles, pero recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el tiempo más difícil fue cuando el Señor me encontró, cuando tenía 11 años. Estaba diagnosticado para quedar ciego, mis padres se habían divorciado, era una persona retraída, tímida, solitario, pero fue allí donde Dios me encontró. Luego, cuando yo comencé a asistir a la iglesia, y aunque ninguno se sabía mi nombre, esta anciana que lideraba la iglesia, no porque en ese momento fuera pastor o algo así, pero porque el pastor de la iglesia estaba con tantos problemas en su vida personal y en su familia, que realmente él no ejercía ese pastorado, solo predicaba de vez en cuando, pero ella lideraba la iglesia. Estaba allí encargada como Débora. Cuando Barak tenía que ir a la guerra, Barak dijo: no, yo no voy sin ti. Y Débora tuvo que ir a la guerra. Bueno, esta mujer tenía que estar allí. Y era una mujer de oración tremenda también. Pero ella me veía llegar todos los días a las 5:30. Ella esperaba que yo bajara. Y luego ella, unos minutos después, bajaba y oraba allí. Mientras ella estaba orando en el altar, yo estaba orando allá en una silla de las últimas filas. Y ella oraba fervientemente y yo oraba fervientemente. Ahora, yo llegaba antes que todos a ese lugar de reunión, pero yo me iba después de todos, porque siempre cuando terminaba el culto, a esta mujer le pedían oración. Porque como sabían que era una persona que oraba mucho, pues la gente quería que orara por sus necesidades. Así que yo me hacía al pie de ella
y yo veía cómo ella imponía las manos sobre los hermanos y oraba fervientemente. Y yo estaba allí con ella al pie. Yo no imponía las manos a nadie, pero estaba orando con ella. Y cuando terminaba ya de orar, entonces yo me despedía y me iba. Pero vuelvo y le repito, lo curioso es que ella no se acordaba de mi nombre. Esos primeros 3 o 4 o 5 o 6 meses, ella no sabía mi nombre. Pero recuerdo que un martes era el culto de oración y ella estaba dirigiendo ese servicio de oración. Yo estaba en la última fila y la iglesia estaba llena, aunque era una iglesia pequeña, pero estaba llena, como 50 personas. Era una iglesia pequeña, pero estaba llena. Y más en el culto de oración, que la gente no quiere ir a orar, pero estaba llena ese día. Y ella comenzó a señalar hacia atrás y dijo, el hermanito nuevo. Y nadie sabía mi nombre, excepto el que me había ganado. Dijo, el hermanito que viene caminando desde por allá lejos, desde el monte, desde la montaña. Ese hermanito, yo quiero que él dirija la oración hoy. Entonces alguien le dijo, el hermano Ramiro. Sí, el hermanito. Yo era un joven de 16 años. Y recuerdo que yo había tenido tiempos preciosos de oración con el Señor en mi cuarto, pero nunca había orado en público. Así que no sabía cómo se oraba en público. No tenía la más mínima idea. Nadie me había enseñado a orar. Yo había estado en la presencia del Señor orando, buscando su rostro, leyendo la Biblia. Leía la Biblia como 4 horas al día. Oraba mucho tiempo en la presencia del Señor, pero nadie me había enseñado absolutamente nada. Yo no había hecho ningún curso, ningún seminario, ningún instituto, nada, ni el discipulado siquiera. Además era una iglesia donde sencillamente la gente iba a orar, a buscar la presencia del Señor, pero no tenía tampoco ninguna clase de educación cristiana, por así decirlo, ¿no? Era gente que había aprendido a orar buscando la presencia del Señor en el secreto. No gente que había estado en institutos, no gente que había estado en escuelas, no gente que había estado en universidades, no, gente que estaba en la presencia del Señor anhelando y buscando su rostro. Pero yo estaba allí y hay un verso en la Biblia que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y a ese verso bíblico me aferré y comencé a orar. Yo no sé cómo estaba orando porque yo tenía los ojos cerrados. Lo que sí sé es que era una oración ferviente porque no hay otra forma en la que yo pueda orar en público. Si usted me invita a su iglesia y si Dios me da la oportunidad de ir, entonces va a tener que aguantar a un hombre que ora fervientemente, apasionadamente, en alta voz. Alguien dice, pero es que Dios no es sordo. Y yo le respondo, pero tampoco es nervioso. Bueno, es solamente mi carácter. No estoy diciendo que las personas tienen que orar así, no. Pero Dios nos ama a cada uno en particular. A mí me hizo un poco apasionado y gritón. Eso no tiene nada que ver con que usted ame y sirva a Dios. Ámelo con pasión. Desde su lugar y así hable usted en voz baja, pero ámelo con pasión. Pero yo estaba allí orando fervientemente y estaba allí buscando la presencia del Señor y dirigiendo a esa iglesia en oración. Y de repente yo tenía los ojos cerrados y comencé a temblar, comencé a vibrar, porque sentí la presencia de Dios tan fuerte en mi vida que no me podía contener. Así que yo tomé duro la silla que estaba frente a mí y yo trataba de detenerme, pero era como si me fuera a caer, pero me aferraba y comenzaba a orar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando yo terminé de orar y abrí mis ojos, vi que todos tenían los ojos puestos en mí. Porque primero ninguno me conocía, llevaba muy poco tiempo yendo a la iglesia. Segundo, nadie conocía mi historia, nadie sabía que yo tenía una historia con Dios en mi lugar secreto. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 6, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre te recompensará en público. Nadie conocía esa historia, pero Dios sí la conocía. Cuando yo termino de orar, los que estaban alrededor mío estaban literalmente asombrados.
con lágrimas en los ojos. ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió este? Porque ni siquiera sabían mi nombre. Desde ese momento comenzaron a pedirme a mí y a esta preciosa mujer que lideraba la iglesia que oráramos juntos por ellos. Todo empezó así. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay tantos testimonios que yo pudiera contarte de las veces que no había nada que hacer en situaciones de enfermedad, en situaciones de pobreza, en situaciones de angustia, donde comencé a orar fervientemente al Señor y Dios abrió las compuertas de los cielos y obró con poder. ¿Saben? La Biblia dice en Lucas 1:37 que no hay nada difícil, nada imposible para Dios. Pero debemos buscar, debemos probar al Señor, debemos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero comprobar realmente que no hay nada difícil para ti. Pero recuerda lo que Dios dice acerca de la oración eficaz. En el capítulo 5 de Santiago, la carta a Santiago, en el verso 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías se entristecía, Elías se alegraba, Elías un día estaba enojado, otro día estaba pasivo. Elías un día estaba amando a todo el mundo y creyendo en los milagros, otro día estaba renuente y diciéndole: Señor, quítame la vida. ¿Te acuerdas de alguien? ¿Piensas en alguien cuando yo te digo esto? Un día está en la iglesia orando, buscando la presencia del Señor, al otro día no quiere nada. Un día siente que puede amar a todas las personas que lo rodean, al otro día lo único que siente es despescuezarlos, ahorcarlos a todos. Bueno, así era Elías, un hombre común, un hombre corriente. Pero es que Dios se vale de esa gente común y corriente. Pero es que Dios no está buscando perfección. No hay ningún superhombre en la Biblia. Todos eran vasijas de barro rotas, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, hombres con debilidad. Como alguna vez dijo Paul Washer, no hay grandes hombres de Dios. No los hay, no los habrá y nunca los ha habido. Por el contrario, somos débiles, gente débil que se ha acercado a un Dios todopoderoso. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios hace a través de nosotros. No es lo que nosotros podamos demostrarle a Dios, es lo que Él demostró en la cruz, su amor eterno, incondicional. No es el poder de nuestras palabras, ni los dones o talentos que tengamos, ni nuestra elocuencia, como dice en Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, mas es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es lo que tú hagas, es lo que le permitas a Él hacer a través de tu vida. Eso es todo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Quizás muchos de nosotros no seamos muy talentosos para hablar, para exponer. No seamos grandes oradores. Tampoco seamos tremendos teólogos. Quizás al igual que a mí, usted no ha podido estudiar. Yo estudié hasta cuarto de primaria, nunca he hecho ningún instituto bíblico, jamás he estudiado en algún seminario teológico, nunca he recibido ninguna educación formal, teológica o bíblica. Y no es que yo esté en contra de esto, no, me hubiera gustado hacerlo. Ahora quizás tengo la oportunidad, pero cuando yo quería estudiar, y esto no quiero que lo vean como algo místico, pero de alguna manera sentí que Dios estaba hablando a mi vida que Él no quería que estudiara.
Y no me malinterpretes, no está mal. Por el contrario, si tienes la oportunidad o si estás estudiando en un instituto bíblico, aprovéchalo al máximo. Aprende todo lo que más pueda de tus maestros y busca la presencia del Señor. Pero Dios trata con cada uno de formas diferentes. En mi caso particular, Él no permitió que ni siquiera estudiara la primaria, la terminara o el bachillerato. Él no permitió que yo estudiara en algún instituto bíblico, en la iglesia donde nací. De hecho, a estas personas nada les importaba eso. A ellos lo único que le importaba a esta gente de la iglesia donde nací es que Dios respaldara su palabra, es que el Espíritu Santo viniera y ministrara las vidas con poder, es que si una persona llegaba enfermo, ellos querían orar y que el Señor lo sanara, o si una persona venía endemoniada, es que ese demonio se fuera afuera. Eso era lo único que importaba en esta iglesia. Los títulos de teología no servían para nada allí. ¿Saben? No importa las imposibilidades que tengas, siempre que puedas, siempre que quieras, puedes. Dios tiene todos los recursos a su disposición. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y Él quiere ungirte y levantarte. Por más difíciles que hayan sido las condiciones para tu vida, por más difíciles que hayan sido las situaciones en tu casa, Él quiere obrar en tu vida y Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. El plan de Dios para todos es distinto. A algunos les permitió estudiar y prepararse tanto como lo hizo el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel. A otros, como a Pedro, los tomó del vulgo, gente que ni siquiera sabía leer y escribir. Es más, cuando estaba el apóstol Pedro escribiendo sus cartas, bueno, él no las escribía, él simplemente dictaba y otro transcribía. Se cree que era Marcos el que transcribía las palabras de Jesús, el que escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, Dios puede utilizarte, no importa si eres muy educado o si eres falto de entendimiento o si eres una persona inculta. Dios puede utilizarte. Y aunque nosotros quizás no tengamos muchas posibilidades, sí tenemos una posibilidad. Y es como Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Si puedes orar, quizás no puedes predicar muy bien, no tienes la capacidad para hacerlo, yo no la tengo, pero puedes orar. Quizás no eres una persona que sepa muchos misterios bíblicos y no puedes explicar muchos de aquellos misterios, pero puedes orar. Y hay algo que distingue a todas las personas que marcaron la vida como cristianos, a todas las personas que marcaron la historia como cristianos. Cuando escuchamos de Juan Wesley, cuando escuchamos de Charles Finney, cuando escuchamos de Spurgeon, cuando escuchamos de Billy Graham, cuando escuchamos de esta gente que marcó la historia, que marcó sus generaciones, que marcó sus familias, que marcó a naciones, hay algo que tenían en común. No que fueran tremendos predicadores todos ellos, no que fueran gente muy elocuente o llena de dones o talentos o que cantaran muy bien, no. Lo que había en común en ellos es que eran gente de oración apasionada, de oración ferviente, de oración en el secreto. Lo que distingue a aquellos hombres de Dios que marcaron la historia en la Biblia es que eran gente apasionada por la presencia de Dios. David oraba, era un hombre lleno de errores, David, pero oraba 7 veces al día. Daniel era un hombre muy ocupado, pero aún así tenía tiempo para orar 3 veces al día y a vista de todos. Ezequiel pasaba tiempos de oración tan tremendos que ni siquiera comía. Eran gente de oración. Jesús pasaba las noches enteras orando, o madrugaba mucho antes que el sol saliera e iba a orar, o cuando llegaba la tarde allí se iba al monte a orar solo.
Hay muchas cosas que tú y yo no podemos hacer, pero hay una sola cosa que está al alcance de todos, y es la oración ferviente. Así como Elías oraba fervientemente, un hombre lleno de errores, de pasiones, era un hombre que un día quería destruir el reino, enfrentarse al reino, y al otro día quería morirse, un hombre que tuvo miedos, pero que también fue valiente en ocasiones. Pero aparte de eso, un hombre que oraba fervientemente, y el fuego de Dios descendía y la lluvia caía, y la oración está al alcance tuyo y al alcance mío. Podemos ser hombres y mujeres de oración. Quiero terminar con esto, con el testimonio de Billy Graham. Cuando Billy Graham estaba estudiando su seminario bíblico, preparándose para ser el gran evangelista que fue, lo llevaron de su colegio hasta Inglaterra a conocer la casa de John Wesley. Y él estaba conociendo la casa de John Wesley. El director que los había llevado, el profesor, les estaba dando el tour por toda la casa y les mostraba: aquí fue la sala, aquí fue la alcoba, aquí, bueno, cada lugar de la casa. Pero en esa casa hay un lugar especial. El profesor los llevó hasta cierto lugar de la casa y les dijo: este era el lugar donde oraba John Wesley. Había allí una almohada para las rodillas y había allí como una especie de altar. Y aún estaban las marcas de John Wesley allí. Habían pasado, no sé, cientos de años, pero aún estaban las marcas del hombre de Dios que cambió una nación. El hombre de Dios que trajo un movimiento espiritual sin igual a Inglaterra. El primer hombre que fue a predicar a las calles, que sacó la palabra de Dios de las capillas y fue a las calles a predicarle a la gente, y se reunían miles. No había micrófonos, no había sonido, pero John Wesley se reunía en las plazas públicas, alzaba sus manos y predicaba la bendita palabra de Dios. Pero todo esto sucedía porque él tenía tiempos de oración tremendos. Si John Wesley tenía un sermón de 1 hora, entonces él había orado antes 10 horas. Si John Wesley tenía que predicar un sermón de 2 horas, entonces había estado 20 horas en la presencia de Dios, clamando, gimiendo, buscando su rostro, no diciéndole: Señor, dame mucha sabiduría, pero diciéndole: Señor, necesito tu poder, necesito que el Espíritu Santo venga y convence a esta gente de pecado, de justicia y de juicio. Es el poder de Dios a través de la oración que enviará su Espíritu Santo a convencer los corazones. De repente siguieron el tour los estudiantes y el profesor. Y el profesor siguió con sus estudiantes, pero del grupo desapareció Billy